Muy buenos días. Vamos a hacer una oración para pasar al estudio de la palabra. Padre, gracias. Gracias porque nos permite, Señor, el nuevamente estar aquí, reunidos, congregados en tu nombre, Señor. Dice tu palabra que donde dos o tres están reunidos en tu nombre, allí estás tú, Señor. Y sabemos que tú estás aquí, Señor, que tu presencia por medio del Espíritu Santo, Señor, está aquí en medio de nosotros. Y hoy queremos pedirte, Señor, que así como fuimos bendecidos por la alabanza, Señor, que podamos, oh Dios, también ser bendecidos por tu palabra, Señor. Esa palabra que es viva y eficaz, Señor, que transforma vidas, que cambia corazones, Señor. El día de hoy, Señor, háblanos tú, Señor, que seas tú hablando a cada uno de nosotros, que seas tú, Señor, ministrando nuestros corazones y nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Pues hace 8 días hablábamos de caminar con Dios, de poder caminar con nuestro Dios, con nuestro Salvador. Y hoy vamos a hablar de cómo vivir conforme a la palabra de Dios. Cómo vivir la palabra de Dios. Cómo es que podamos nosotros, tú y yo, vivir conforme a esa palabra de Dios. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 21, dice este versículo: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestra alma. Vuelvo a leer. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestra alma. Dios inspiró la palabra por medio de muchas personas, inspiró la palabra por medio del Espíritu Santo y fue dada la palabra. El vivir conforme a la palabra de Dios requiere que cada día hagamos todo lo que dice esta palabra, que pongamos en práctica cada cosa que el Señor, que nuestro Padre Celestial nos revela a nuestros corazones. El vivir conforme a la palabra de Dios requiere algo muy importante. Veíamos en este versículo 21 que nos dice el Señor: desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Toda la inmundicia que pueda haber en tu persona, en tu corazón, dice el Señor por medio de esta palabra, desechando toda la inmundicia que puedes tú estar practicando, que puedes tú estar viviendo por esa clase de inmundicia. Fíjate que la definición de inmundicia dice: es todo aquello que va en contra del carácter puro de Dios. Muchas veces esta inmundicia puede ser mantenida en oculto, como en el caso se pone un ejemplo en el caso de los fariseos, quienes el Señor les dijo: por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. El que nosotros quitemos toda inmundicia conforme a lo que esta palabra nos está diciendo, para poder vivir conforme a los mandamientos de Dios. Que nosotros vivamos conforme a la palabra de Dios, conforme a esos mandamientos y poderlos cumplir, poderlos poner en práctica la palabra de Dios. No es solamente estudiarla, sino que nosotros la llevemos a la práctica en nuestra vida cotidiana. Que
quitemos primeramente toda inmundicia, todo lo que está en contra del carácter puro de Dios. ¿Y qué es lo que está en contra de Dios? Es el pecado. El pecado está en contra de la bendición de Dios. El pecado te separa de Dios. El pecado aparta al hombre o a la mujer de la presencia de Dios misma. Entonces es importante el quitar toda esa inmundicia o todo el pecado, en otra palabra, y toda malicia que pueda haber en tu corazón. Toda la malicia que pueda haber en tu corazón, quitarla para poder vivir conforme a los mandamientos, a la palabra dada por Dios, el poder estar de continuo en esa vivencia en nuestra vida. Que sea una vivencia real, un cumplimiento real en tu vida, que no solamente sea el estar estudiando, el estar escuchando la palabra, sino que sea viva y eficaz en tu vida, poniéndola por práctica. Porque viviendo y poniendo en práctica la palabra, nos mantendremos firmes hasta que Jesús venga, hasta que su segunda venida de Cristo. Dios nos mantendrá firmes por medio de su palabra. Permanecer en Él y en su palabra nos lleva y nos llena de toda plenitud y seguridad. Seguridad, toda plenitud y gozo y seguridad nos da su palabra y nos mantiene firmes. Con esa seguridad de parte de Dios, con esa seguridad que Dios da a todos aquellos que permanecen firmes en su palabra y firmes en la búsqueda hacia con Dios. Dios da esa seguridad, una seguridad que puedes tú tener en tu vida. No solamente pensemos nosotros que bueno, ya cuando estemos allá en el cielo, pues vamos a estar con esa seguridad, con esa cobertura de parte de Dios. No, Dios lo quiere hacer desde estos momentos con tu vida, con tu persona. Él quiere darte esa seguridad, esa protección de parte de Dios para ti, en tu diario vivir, en tu caminar continuo, para que permanezcas firme en su palabra y firme en su presencia. Vivir conforme a la palabra de Dios nos mantendrá firmes en los momentos de debilidad, nos dará sabiduría y conocimiento, sobre todo nos ayudará a vivir. Dios nos dará sabiduría, conocimiento y nos ayudará a vivir esta vida en Cristo Jesús. En el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, nos dice la palabra de Dios: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y todo te saldrá bien. El vivir de continuo, de que siempre esté en nuestra boca, en nuestros corazones, la palabra de Dios, el libro, la Biblia, el poder estar de continuo, de día y de noche, dice este versículo, de día y de noche, estar de continuo en esa lectura, en ese estudio de la palabra. Muy importante, pero también lo más importante es vivirla. Vivir la palabra de Dios, vivir lo que Dios te revela o lo que Dios en algún momento te pide que tú hagas. El poder vivirla y atender en obediencia a Dios, porque es bien hermoso, bien precioso el estudiar la palabra de Dios, pero es algo muy importante que podamos entender tú y yo. Dice este versículo: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Sí? Importante, no solamente es leerlo, no solamente es estudiarlo, sino para hacer todo lo que
en este libro leemos lo que Dios nos manda y nos demanda como persona, como cristiano, como persona que está buscando de Dios, el poder ponerlo en práctica en tu vida, que es lo más importante. Eso es lo más importante, que Dios te pueda hacer entender el día de hoy, que debemos de ponerlo por obra en nuestra vida, que no solamente es escucharlo, porque pues esto de nada sirve, el solamente escuchar o leer la palabra de Dios, de nada sirve si no lo ponemos por obra, si no lo llevamos a la práctica en nuestra vida. Por eso debemos de alejarnos de toda inmundicia, de todo lo que esté en nuestro corazón, de toda cosa mala, de toda mala práctica, de toda raíz de pecado que nos impide entender y recibir la palabra de Dios. Quitar toda inmundicia. En otras palabras, que realmente tú puedas entender de parte de Dios que te debes apartar del pecado, que debes de ser obediente a Dios en toda tu vida y con todo tu corazón. El que tú seas obediente a Dios, no al hombre, sino a Dios. Que seas obediente a Él y pongas en práctica su palabra. Y que no haya ninguna raíz de pecado en tu corazón y en tu vida. Porque a veces tenemos ahí metidas en el corazón raíces de amargura hacia con otra persona. Ahí está la amargura, ahí está en tu corazón esa raíz de amargura, que si no la sacas, que si no la quitas de tu corazón, va a ir creciendo como un árbol, va a ir creciendo y se va a hacer grande esa amargura contra las personas, o a lo mejor contra el mismo Dios. A veces las personas están amargadas contra el mismo Dios. No es que a mí me ha ido muy mal en la vida, no es que yo he sufrido tanto, es que me ha pasado esto, me ha pasado aquello, y están con una raíz de amargura hacia con Dios. La palabra de Dios es bien clara, desechando toda inmundicia, toda raíz de pecado, toda raíz de amargura que pueda haber en tu corazón, toda raíz de odio hacia con una persona, el despojarte. Mira, es tan importante el que tú puedas entender el que es despojarte. Digámoslo así, vayamos con un ejemplo práctico en nuestra vida. Cuando tú te quitas tu ropa que ya está sucia, la ves y dices, no, pues ya está sucio mi traje, ya está sucio mi saco, mi pantalón, mi camisa, ya está sucia. Y tú dices, me la voy a quitar, me voy a despojar de ella, me la quito y voy a ponerme ropa limpia o ropa limpia o nueva. Me voy a despojar de ella. No quiero estar más con esta suciedad en mi ropa, en mi persona. Es lo mismo, el despojarte del pecado, el quitar toda inmundicia, toda suciedad que pueda haber en tu persona, en tu corazón, en tu vida. Quitarlo, despojarte de ello. No desear, o no sé a ustedes, pero ¿a poco ustedes cuando ya su ropa está sucia, se la quitan y se la quieren volver a poner? Yo creo que no, ¿verdad? Todos decimos, bueno, pues vamos a lavarla y ya después me la vuelvo a poner, pero ya está limpia, ¿sí? Así es con el pecado. No puedes decir tú, bueno, por un momento me voy a apartar, voy a desechar el pecado de mi vida, pero voy a volver al mismo pecado. Eso no es. Vuelves a la misma inmundicia, a la misma suciedad que hay. Entonces lo que Dios quiere es que te despojes totalmente de ello, que no haya ninguna raíz de amargura, que no haya ninguna raíz de pecado en tu persona, en tu vida, sino que te despojes totalmente de ello, ¿sí? Que lo hagas con un corazón entendido de que es Dios quien te lo está demandando. No es el hombre, es Dios quien lo demanda por medio de su palabra. Porque si no estamos limpios de toda inmundicia, nunca viviremos conforme
a la palabra de Dios, nunca viviremos conforme al mandamiento de Dios si nuestra vida no está limpia, si no está quitada esa inmundicia de nuestros corazones. No podremos tener una vida consagrada conforme a la voluntad, conforme a la palabra de Dios. No lo podemos hacer si hay inmundicia, si hay pecado en tu corazón. No puede estar tu corazón en paz. Y siempre vas a volver a lo mismo, a los mismos pecados. A la misma inmundicia. Pero Dios quiere que tú realmente te deshagas de esta inmundicia, que te apartes totalmente de ella, porque si no, seguirás siendo un oidor o un estudiador de la palabra, pero también engañado por la misma palabra. Vas a ser un oidor olvidadizo o una persona que estudia la palabra, pero está engañado en la misma. La palabra es muy clara. Dice el versículo de Josué: para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuán importante es que nosotros lo pongamos en práctica, que hagamos conforme a la palabra, conforme a lo que Dios nos declara, lo que Dios nos muestra, lo que realmente Dios revela a tu corazón, a tu vida, el poderlo poner por obra. Es importante, es de suma importancia. Y no solamente estar engañados, no solamente estar en ese engaño en tu corazón. En Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25, nos dice el versículo 22: pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados y a vosotros mismos. La persona puede estar engañada al escuchar la palabra, al escuchar el evangelio de Dios, pero no ser hacedores de la misma, no ponerla por obra la palabra. Y ahí está el engaño, porque la persona, si escucha la palabra, o a lo mejor tú mismo lees la Biblia, lees la palabra de Dios, y a lo mejor hasta dices: Dios me ha mostrado algo por medio de este versículo, por medio de esta palabra, pero no la llevas por obra, no la pones en práctica, no eres hacedor de la palabra. El vivir la palabra es lo más importante, el vivir esa palabra de parte de Dios, el consejo dado por Dios, el ponerlo en práctica en tu vida, el recibir el consejo de Dios, sí, pero hacer caso a lo que Dios te está mandando, a lo que Dios te está diciendo. Porque si no, seremos como, nosotros a veces como padres damos el consejo a nuestro hijo y el hijo no lo toma en cuenta, ¿sí? Lo desecha. Y nosotros le podemos estar diciendo a nuestro hijo: mira, no hagas esto porque te puede suceder esto, no te metas en esto porque puede pasarte esto. Es más, algo bien simple, ¿no? Yo no sé cuántos de aquí sus hijos tienen alguna motocicleta, ¿sí? Y tú le dices a tu hijo: es muy peligroso la moto, mi hijo, mira, ponte tu casco, ponte toda la protección que puedas para que no te vaya a ocurrir nada. Y el hijo lo desecha y se va en la moto, ¿sí? Lo desecha y no lo pone por obra, no lo pone por práctica en su vida. ¿Y qué va a pasar con él? Sabes que si no lleva el casco puede caer y puede darse un golpe en la cabeza y puede morir ahí. ¿Estás de acuerdo? Puede morir la persona. Yo en alguna ocasión iba en la carretera y adelante del carro donde yo iba un joven en su moto y de repente se patinó la moto, el muchacho salió volando y como íbamos muy rápido, pues nomás
la persona que me llevaba lo evitó y pasó por un lado. Y pensamos, bueno, solo se cayó. Hay muchas veces que solamente se caen y ahí se queda. Y ya regresando por el mismo lugar, ya cuando veníamos de regreso, este joven ya estaba cubierto con un manto blanco. O sea, ya había fallecido la persona. No llevaba casco, no tuvo el poder proteger su persona, no lo hizo. Sabes, a veces así son las personas, son oidores olvidadizos de la palabra de Dios y lo toman a la ligera. No va a pasar nada si no cumplo con lo que Dios me está demandando o lo que Dios me ha mostrado, lo que Dios me ha revelado por medio de su palabra. No la vivo, sino que no le pongo importancia. ¿Sabes? Así como este ejemplo de los motociclistas que pueden morir, ¿sabes? También está en riesgo algo muy importante. Tu vida, tu alma está en riesgo si no obedecemos a la palabra de Dios, si no la ponemos por obra. Está en riesgo tu vida, está en riesgo tu alma. Y si no la llevamos, si no realmente somos personas que al oír la palabra la ponemos por obra, te vas a perder, te vas a caer. Cuando no somos obedientes hacia con Dios, te vas a perder. Y Dios no quiere eso de ninguno de nosotros, sino que realmente Dios lo que nos quiere mostrar el día de hoy, que practiquemos, que vivamos su palabra conforme a la voluntad de Dios, no conforme a nuestra propia voluntad. Que a veces queremos, sí, bueno, tomamos y a veces tenemos ese engaño. Veíamos el versículo, si me lo pones otra vez. Tenemos ese engaño en nuestros corazones, pensando que no sucederá nada, engañándonos a vosotros mismos, creyendo que no va a pasar nada si somos ligeros, si no tomamos en cuenta el consejo, la revelación de Dios para nuestra vida, para nuestra alma. Y nos apartamos. El versículo 23 de Santiago 1 dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, que sigue, pero él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Así es el engaño de las personas. Se olvidan de la palabra, no la ponen por obra y se consideran a sí mismos, su propio entendimiento. Y a veces la persona está engañada que dice: es que yo agarro lo bueno y desecho lo malo. No escuchan el consejo de Dios. La palabra de Dios es buena para nuestra vida, para nuestra persona. Es el alimento espiritual para todos y cada uno de nosotros. La palabra de Dios es el maná del cielo para cada uno de nosotros. Pero si no la llevamos por obra, estamos en ese engaño del corazón. Somos engañados por medio de la misma palabra. El 24, por favor. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. El 25, por favor. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Será bienaventurado en lo que hace. Y lo que veíamos en el libro de Josué, lo que veíamos es la misma idea. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bienaventurado serás. Harás prosperar tu camino y todo lo que hagas será bendecido por Dios.
Pero es importante el poder desechar ese engaño a lo mejor que puedas tener en tu corazón, desecharlo, apartarlo de ti, el quitarlo de tu corazón y de tu vida, que no haya ese engaño, que no haya ningún pecado oculto en tu corazón, sino que sea quitado, que sea apartado. Te voy a poner otro ejemplo, mira. Es lo mismo si una persona no pone por obra la palabra. Es como el ejemplo de estar tú. Si tú te metes a un garage y ahí te sientas, el que tú estés ahí en el garage no te hace un automóvil, ¿o sí? ¿Te hace un automóvil el que tú estés dentro de un garage? ¿El que tú estés ahí sentado? No, no te hace un automóvil, no lo hace. Es igual en el caminar con Dios, el estar en una iglesia sentado, como tú estás en estos momentos, sentado ahí en la silla, en tu lugar. El que tú estés aquí no te hace un cristiano, ¿o sí? El que tú estés sentado ahí te hará un cristiano. No, eso no te hace un cristiano. El que tú vengas a la reunión y estés sentado aquí, a lo mejor 1 o 2 horas, escuchando la palabra, estudiando la palabra, y estés ahí escuchándola y estés sentado, no te va a hacer un cristiano. El escuchar un sermón, un mensaje de parte de Dios, que a lo mejor hasta podrás decir, qué hermoso sermón, qué hermoso mensaje, y hasta podrás decir amén en algunas de las citas bíblicas, amén, aleluya. Pero esto no te hace un cristiano, no te hace un discípulo de Cristo, ni tampoco el leer la palabra sin el entendimiento de parte de Dios. Porque mucha gente ha leído la Biblia, mucha gente ha leído la Biblia. Yo he podido platicar con personas muy estudiosos, personas preparadas, doctores, ingenieros, licenciados, que han leído muchos libros y entre ellos está la Biblia. Yo he podido platicar con algunos de ellos y ellos me han dicho, yo también leo la Biblia porque les he predicado y me han dicho, yo también leo la Biblia, pero sabes, el leerla, el estudiarla, no te hace un cristiano si no la vives. Podrás leer toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, podrás leerla, pero si no la vives, de nada te sirve, de nada sirve el estudio de la Biblia, el leerla, si realmente no tienes el conocimiento de parte de Dios. De nada te sirve. Así podrás leerla una y otra vez. Si no la llevas a la práctica, si no obedeces lo que dice la palabra de Dios, si no pones en práctica lo que Dios te revela, en vano es todo eso. El conocimiento sin acción es algo inútil. Podrás tener el conocimiento. Te voy a poner otro ejemplo. Mira, cuando una persona está estudiando cualquier carrera que sea, ¿sí?, tiene el conocimiento. Él tiene el conocimiento. Un ingeniero o un arquitecto tienen el conocimiento de un ingeniero y de un arquitecto, pero si no lo llevan a la práctica, y yo lo he podido ver, muchos ingenieros, yo trabajo en la herrería, tengo un taller de herrería, y muchos ingenieros tienen el conocimiento, pero no tienen la práctica, ¿sí? No tienen la práctica y de nada les sirve llegar a una obra si no tienen la práctica. Tendrán el conocimiento, pero no tienen la práctica para ponerla por obra, en acción. El tener el conocimiento es inútil si no lo saben hacer. Es lo mismo hacia con Dios. Puedes tener el conocimiento de la lectura de la palabra, pero no la pones por obra. Es algo inútil en la vida de la persona. Es algo inútil en el cristiano. En el cristiano, pues es el alimento espiritual, la palabra de Dios.
Y podemos estudiarla, pero si no la llevamos a cabo, nos vamos a ir secando los cristianos. Y los que estamos buscando de Dios, si no tenemos esa palabra de Dios por obra en nuestra vida, pues no vamos a pasar de ahí. Por eso es que muchas personas vienen todos los domingos y pasan años y pasan años y pasan años y ahí continúan sentados en la misma silla. Ahí están y no pasa nada en su vida, no reciben el perdón de sus pecados, no reciben la salvación de Dios, porque son oidores olvidadizos, porque no ponen por obra la palabra. Porque sí, solamente, qué buen mensaje, qué buena palabra de Dios. Hoy Dios me habló, pero ahí se queda. Sí te habló Dios, pero no obedeciste a lo que Dios te mandó, sino que te olvidas. Pasan los días, es más, ni los días. Yo he podido experimentar algo. Mira, está uno dando el mensaje y al terminar el mensaje, le puedes preguntar a la persona, pasando 10, 20 minutos, y le puedes preguntar a la persona, ¿de qué se trató el mensaje? ¿Qué te habló Dios? ¿Dios te bendijo? ¿Hubo algo en lo cual Dios bendijo tu vida? ¿Bendijo tu corazón Dios? ¿Con alguna palabra, con algún versículo? Muchas personas, al preguntarles eso, no me acuerdo. Sí me bendijo Dios. ¿Y qué versículo de la Biblia te bendijo? ¿Qué palabra de Dios te bendijo? No me acuerdo. Oidores olvidadizos. Imagínate, en tan poco tiempo no te acuerdas de lo que Dios habló a tu vida. No te acuerdas de lo que Dios dijo, lo que Dios dijo en Josué. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. El poder estar de continuo en la meditación a la palabra de Dios, en la obediencia a la palabra de Dios y ponerla por obra, llevarla a tu vida. Desde que sales de aquí, desde que empieza allá afuera tu vida nuevamente, ponerla por obra. Desgraciadamente no es así. A la persona al salir de aquí se le olvida. Agarra su automóvil y se le cierra a una persona o hay algún percance de los autos y en lugar de lo que Dios le habló, la persona se enoja con el otro conductor del auto. Y muchas veces hasta les dice groserías, agrediéndolos. Y acaban de salir de una reunión donde Dios habló y la persona se olvida al salir, al poner un pie fuera de este lugar. La persona se olvida y continúa con toda inmundicia en sus corazones. Qué terrible. Es algo muy delicado el que la persona no pueda entender y no ponga por obra la palabra de Dios y no viva conforme a la palabra de Dios. El vivir la palabra de Dios es el todo para una persona, para un cristiano. El saber lo que Dios demanda y desea de ti, pero no hacerlo, de nada le sirve a la persona. No tiene sentido el saber la palabra de Dios, sino requiere tomar una decisión práctica en tu vida, una decisión de corazón a corazón, una decisión práctica, ponerla por obra. No es suficiente escuchar la palabra, no es suficiente, sino
ponerla por obra, ponerla en práctica. En el Proverbio 7, versículo 2, dice este proverbio: guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la niña de tus ojos. El guardar el mandamiento, el cumplir con el mandamiento, el vivir el mandamiento de parte de Dios, el vivirlo, dice que te dará vida, te dará vida. El cumplir con cada uno de los mandamientos de parte de Dios te da vida, te da la fortaleza de poder vivir en estos tiempos difíciles, complicados, donde la maldad se ha multiplicado, donde tú ves a todo a tu alrededor mucha maldad de todas las personas. Así está el mundo. Y dice: guardar y mi ley como la niña de tus ojos. Yo creo que todos cuidamos nuestros ojos. Tenemos ese cuidado de cuidar nuestros ojos, de guardarlo, de tener ese cuidado de que no nos vaya a ocurrir algo en nuestros ojos. Tenemos ese cuidado. Igual Dios quiere que tengamos ese cuidado al guardar su palabra, al guardar sus mandamientos, a ponerlos por obra, a vivir conforme a los mandamientos de Dios, conforme a sus mandamientos. En el libro de Éxodo, capítulo 20, ahí vemos los mandamientos de parte de Dios, los mandamientos que Dios a Moisés. Cada uno de los mandamientos, y a lo mejor tú que estás aquí no los conoces o no sabes cuáles son los mandamientos de parte de Dios. Vamos a leer Moisés 20, versículo 1 hasta el 17. Dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni les honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hago misericordia a millares a los cuales me aman y guardan mis mandamientos. La bendición de Dios para las personas. Él hace la misericordia, le da la misericordia a toda aquella persona que guarda los mandamientos, que le ama a Dios. El versículo 7 dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Tomar el nombre en vano, el que la persona, muchos de nosotros teníamos o tienes la costumbre de decir: te lo juro por Dios, te juro por Dios esto, te juro por Dios aquello. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Tener el cuidado de parte de Dios. El que realmente no tomamos el nombre de Dios en vano, sino el cumplir conforme a su palabra y honrarle a Dios. El versículo 8 dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que están dentro de tus puertas. El día de reposo. El versículo 11 dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó.
lo santificó el día de reposo. El versículo 12 dice: honra a tu padre y a tu madre para que todos tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El 13 dice: no matarás. El 14: no cometerás adulterio. El 15: no hurtarás. El 16: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No mentirás, en otras palabras. El 17: no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Esos son los 10 mandamientos. Pero ¿sabes? Los podemos estudiar y hasta te los puedes aprender de memoria, cada uno de estos mandamientos. Pero si no los llevamos a la práctica, si no los llevamos por obra en nuestra vida, de nada sirven los 10 mandamientos. De nada sirve. Y si fallas en uno, fallas en todos los mandamientos. El fallar, el no cumplir con un mandamiento, pues rompes todos los mandamientos. Es importante el poder entenderlo de parte de Dios, poner por obra su palabra, poner por obra los mandamientos, cada uno de los mandamientos, todos y cada uno de ellos. Yo no sé si tú sabías que el día de reposo teníamos que guardarlo, tenemos que guardarlo. Yo no sé si tú lo guardes. A lo mejor no tienes la instrucción, a lo mejor eres persona nueva, persona que solamente ha venido los días domingos, si no tienes la instrucción de cómo guardar el día de reposo. Pero es importante que tú puedas entenderlo de parte de Dios y poner en práctica cada uno de los mandamientos y ponerlo por obra y cumplir con ellos, con cada uno de ellos, no solo con uno, sino con todos los mandamientos, con cada uno de ellos, porque si no, de nada nos sirve, de nada sirve. Incluso aprendérnoslos y recitarlos, ¿sí? Como en la religión católica, recitan los mandamientos, pero no los cumplen, no los cumplen. Son quebrantados cada uno de los mandamientos. Dios quiere que nosotros lo vivamos, que vivamos su mandamiento y que no sea una carga para nuestra vida, sino que sea un gozo de parte tuya el poder cumplir con cada uno de esos mandamientos. Que tú no lo sientas como una carga. Ay, no, es que tengo que cumplir este mandamiento. Ay, es que tengo que hacer esto. Como el día de reposo. Ay, no, es que tengo que guardar el día de reposo. No debo trabajar. No debo hacer cosa alguna en el día de reposo. Y se les hace una carga a las personas. Y no, Dios no quiere eso. No quiere ponerte cargas, sino que realmente tú puedas entender de parte de Él que debes de vivir para que tus días sobre esta tierra sean bendecidas de parte de Dios, desde estos momentos, que tú puedas vivir una vida conforme a la voluntad de Dios y puedas disfrutar de las bendiciones de Dios diariamente en tu vida cotidiana. Pero es necesario el ponerla por obra. No solamente escucharla, sino ponerla por obra, el llevarla día y noche en tu corazón. A veces las personas erramos en creer que escuchar un buen sermón o un buen mensaje nos hace ser mejores cristianos o mejores seguidores de Cristo. Y no es así. No es así. Solamente escuchar el mensaje de Dios o la palabra de Dios no nos hace mejores, ni cristianos ni personas que están siguiendo o buscando a Dios. Solamente están engañados en su corazón, calmando su conciencia, pero no poniendo por obra la palabra de Dios, sus mandamientos. Jesús les dijo en el libro de Mateo capítulo 7, versículo 24:
Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El 25, por favor. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca, que es Cristo Jesús. Dios diciendo que Él comparará a la persona que escucha la palabra, que estudia la palabra y la pone por obra, que lo compararía con un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Jesús diciendo, lo compararé a este hombre como un hombre sabio, entendido y hace conforme a la voluntad de Dios. No conforme a la voluntad de él, sino conforme a la voluntad de Dios, y hace caso de la palabra, hace caso de la revelación de parte de Dios, hace caso al consejo de Dios en su vida. El Señor Jesús mostrándole a las personas y mostrándote a ti, porque es bueno el vivir la palabra, el ponerla en práctica en nuestra vida, en nuestra persona, para bendición tuya, para beneficio tuyo, para que seas tú próspero en tu vida. Y no estoy hablando de una prosperidad económica, sino una prosperidad espiritual, tanto para el cristiano como el no cristiano. Si el no cristiano lo pone por obra, lo pone por práctica, va a alcanzar el perdón de sus pecados y la salvación de su alma. Eso es lo que Dios quiere para el cristiano y para el no cristiano. Dice el versículo 26 de Mateo 7: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Dios dándoles a entender, Jesús dándoles a entender a las personas y a sus discípulos estos dos fundamentos, estos dos cimientos, ¿sí? Si realmente eres un hombre prudente, que obedeces a la palabra de Dios, que cumples con el mandamiento de Dios, que cumples con la palabra de Dios, que cumples, que haces caso al consejo de Dios, Dios te va a bendecir, te hará prosperar. Dios perdonará tus pecados, te dará la salvación y la vida eterna si eres obediente a la palabra. Pero si no lo eres, será, dice el versículo 27, y cayó y fue grande su ruina. Será grande tu ruina si no obedeces a Dios, si no desechas toda inmundicia, todo pecado de tu vida. Tendrás sí una vida eterna, pero en el mismo infierno, en ese lugar de tormento y de sufrimiento. Por eso es importante el poder vivir la palabra de Dios, el hacerlo, pero que no sea como carga en tu vida, sino que sea un gozo el poder cumplir con la palabra de Dios, con toda la palabra de Dios, para que Dios pueda transformar tu vida, para que Dios pueda cambiar tu vida, para que te haga una persona nueva, un hombre, una mujer nueva, conforme a la palabra de Dios, conforme al mandamiento de Dios.
el leer o vivir la palabra de Dios es ser guiado por el Espíritu, ser guiado por el mismo Dios. La verdadera vida cristiana es guiada por la lectura de la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. Si una persona cristiana no lee la Biblia, no estudia la Biblia, no escudriña la Biblia, va a estar desnutrida su alma, va a estar desnutrida la persona. Y van a venir los vientos, como dice Mateo 7. Va a venir el viento, van a venir las tempestades, van a venir las pruebas, van a venir las tentaciones. Y va a caer. Porque no está fundamentada su vida cristiana en Cristo Jesús. Porque no estudia la palabra, porque no la escudriña, porque no es guiado por el Espíritu Santo, porque no hay esa guianza de Dios en la vida del cristiano, pero igual también en la vida de una persona que está buscando de Dios. Si no estudia la palabra, si no la lee, te voy a decir algo. Tú que estás aquí en búsqueda de encontrar a Dios en tu vida, si tú no obedeces al mandamiento de Dios, serás engañado. Serás engañado por falsos profetas, por filosofías falsas y huecas. Serás engañado e irás como las olas del mar, de un lado para otro. Y así será tu vida de continuo. Pero no alcanzarás el perdón de tus pecados, ni la salvación, ni la vida eterna. Porque no eres obediente, porque no estás en ese estudio de la palabra. Para que nadie os engañe, dice un versículo. Escudriñar la palabra para que nadie nos engañe. Nadie te puede engañar. Es tan importante la lectura de la palabra. Tú que estás comenzando, que vienes, que has venido los días domingos, el poder estudiar la palabra es muy importante. El poder leerla, pero también el leerla con un orden. Yo te invito que allá en tu hogar puedas leerla diariamente, todos los días. Leas la palabra de Dios, pero importante para poder entenderla, empezar desde el comienzo. ¿Sí? Porque, a ver, todos alguna vez hemos leído un libro, ¿cierto? ¿Sí o no? Todos hemos leído alguna vez un libro. Pero cuando tú empiezas a leer un libro, obviamente lo empiezas desde el principio, ¿verdad? No lo empiezas en medio, ¿o sí? Pues no lo empiezas en medio o no lo empiezas en las últimas hojas, sino lo empiezas en el principio para poder entenderlo, ¿o no es así? Porque si no, no lo entenderías. Si solamente lees el final del libro, pues no entenderías lo que el libro te quiso dar a entender. Así es igual con la Biblia. El leerla desde el principio, desde Génesis, leerla, leer todo Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, leer cada uno de los libros para poder entender la palabra de Dios y poderla poner por obra, el escudriñarla. ¿Sí? Es muy importante el poderlo hacer de esa manera. Yo sí te invito, tú que estás viniendo para el encuentro con Dios, buscando la presencia de Dios, puedas estudiarlo de esa manera, la palabra de Dios. Y también el escudriñarla. Si algo no entendiste, pues ahorita puedes ir, para eso sí es bueno el internet o el celular, puedes ir y escudriñar la palabra y preguntarle ahí al celular la definición de la palabra, ¿no? Si no la entiendes, el celular puedes meterte y puedes preguntar definición de cualquier palabra
pero también puedes ponerle definición bíblica y ahí te lo muestra el celular, ¿sí? Para que puedas entenderlo mejor, para que puedas entender con mejor entendimiento la palabra de Dios. Pero es importante empezar desde el comienzo. Y igual, nosotros como cristianos sabemos bien que debemos de escudriñar la palabra, debemos de estudiar la palabra, que es el alimento de nuestra alma, de nuestro espíritu, la palabra de Dios. Porque si no, pues estaríamos desnutridos en lo espiritual. Por eso es importante el estudio de la palabra y el entenderla de parte de Dios. En el Salmo 119, versículo 5, dice este versículo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Para qué agarramos una lámpara? ¿Para qué encendemos una lámpara? Para poder ver por dónde vamos a caminar, ¿verdad? Si tú alguna vez has estado en algún bosque o en algún campo y donde no hay luz, ¿sí? Pero llevas tu lámpara, la prendes para ir viendo por dónde vas a caminar, para no caerte. ¿Por qué camino debes de seguir? ¿Por qué camino debes de guiarte? Así es lo mismo la palabra de Dios. Te va mostrando el camino para poder caminar sin tropezar, sin caer. Para eso se enciende una lámpara. Allá en el bosque o allá en el campo la prendes para ir viendo que no haya una piedra con la cual te puedas caer, para que no haya un desfiladero donde puedas caer. Así es la palabra de Dios. Por eso es este versículo: lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera en mi camino. Él quiere alumbrarte, Él quiere mostrarte con la luz divina, con la luz de la palabra, con la luz que es Cristo Jesús, por donde debes de caminar, por qué camino debes de seguir para alcanzar el perdón de tus pecados, para alcanzar la salvación de tu alma, de tu vida, para no perderte por medio de su palabra y por medio de Cristo Jesús. El estar con el entendimiento, el ser un hombre prudente, buscando el consejo de Dios por medio de su palabra. Sabes que el objetivo de esta enseñanza no es de que tú domines en su totalidad la palabra, sino que la pongas por obra y que Dios domine tu vida. No es que tú domines la Biblia, sino que la palabra y Dios dominen tu vida. Esa es la finalidad el día de hoy de esta enseñanza. Que tú pongas en manos de Dios tu vida. Que le permitas a Dios tener el control de tu vida. Y Dios no te defraudará. Dios te bendecirá. Dios te ayudará. Dios te socorrerá. Dios estará ahí en las pruebas, en las dificultades, en los problemas. Ahí estará Dios para ayudarte, para auxiliarte. Esa es la finalidad de esta enseñanza. Que tú realmente entregues tu vida a Dios, vivas conforme a la palabra de Dios, conforme al mandamiento de Dios, y que no seas un oyente
olvidadizo, sino que seas un oyente sabio, sabio por medio de la sabiduría de Dios. No tu sabiduría de hombre, sino la sabiduría de Dios. El escuchar lo que Dios quiere para ti, para tu vida. Y que no seas engañado. Que no seas engañado de ninguna persona, ni de ningún falso profeta, de ninguna falsa filosofía. Que no seas engañado. Es un estándar de parte de Dios para una eternidad. Y el resultado es el cielo para la persona. Es una vida eterna para la persona, para el alma de una persona. La palabra de Dios es viva y eficaz para transformar tu vida, tu persona, tu corazón, por medio de Cristo Jesús. Yo te invito a que cierres tus ojos. Que medites en esta enseñanza, en esta palabra de Dios, y que tú puedas entender que la palabra de Dios tiene poder para transformar tu vida por medio de Cristo Jesús. Por medio de Cristo Jesús. Mismo Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solo por medio de mí se llega al Padre. Solo por medio de Jesucristo, por el conocimiento de Jesús, por el conocimiento de la palabra. ¿Cómo vas a conocer a Jesús? Por medio de la palabra. En los evangelios, en las cartas de Pablo a las iglesias. Ahí vas a conocer a Jesús. Y entonces Él será en tu persona, en tu corazón, el camino, la verdad y la vida para ti. Permítele a Jesús que Él sea quien guíe tu caminar, que Él sea quien tome tu vida en sus manos y pueda guiarte y pueda llevarte a una vida eterna y pueda perdonar tus pecados y pueda dar la salvación de tu alma. Pero es necesario que tú seas obediente a la palabra, que la pongas por obra. Si Dios te ha dicho: apártate del pecado, de toda la inmundicia, de toda la basura que puede haber en tu corazón, quítala, deséchala, para que Dios pueda actuar en tu persona y en tu vida, y sea esa luz en tu alma, esa luz en tu caminar, esa luz en tu salvación.
porque he buscado tu rostro, tuyo soy. Sálvame, porque yo te obedeceré. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Yo no me apartaré, tuyo soy. Sálvame, porque he buscado tu rostro, tuyo soy. Sálvame, porque yo te obedeceré. Tuyo soy. Sálvame, porque he buscado tu rostro, tuyo soy. Sálvame, porque yo te obedeceré. Que hoy tú le puedas decir al Señor: tuyo soy, Dios. Tuyo soy, sálvame, Señor, por medio de tu Hijo Jesucristo, por medio de tu palabra, el poderle conocer, el poderle amar. Que tú hoy puedas permitirle a Dios ser esa lámpara a tus pies por medio de su palabra. Y habrá ahí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Dios, por medio de su palabra, te enseña el camino de la santidad, el caminar en santidad, el quitar toda inmundicia de tu persona, para que Él pueda estar contigo. Y dice este versículo: el que anduviere en este camino, el que anduviere en la palabra de Dios, el que anduviere en la luz de la palabra, en la luz de Cristo Jesús, por torpe que sea, no se extraviará. El poder ser obediente a Dios y poner por obra su palabra y vivir su palabra. El vivir la palabra de Dios nos llevará a esa salvación eterna. Padre, gracias te damos, Señor, por tu grande amor, Dios, por tu gran misericordia, porque tú nos haces entender el día de hoy, Señor, que el vivir tu palabra es lo mejor para cada uno de nosotros, Señor. El vivir tu palabra, el vivir conforme a tus mandamientos, el cumplir con cada uno de tus mandamientos, Señor, tú darás bendición y vida eterna, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser oidores, pero también hacedores de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Pues estamos despedidos. Que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Y no eche en saco roto lo que Dios le ha hablado el día de hoy. Póngalo por obra, póngalo por práctica en su vida. Que Dios los